Lo primero que habría que decir es que la CIDE funciona como una sombra de la democracia, pero esa sombra la proyectan los gobiernos. Claro. Es decir, la CIDE ha sido desde el 84, como bien lo dice el informe, una suerte de Estado dentro del Estado. ¿A qué me refiero? Primero era la mano de obra desocupada, quizás ustedes lo recuerden, ¿no? El temor era que Alfonsín arrastraba gente que habían funcionado para la dictadura militar. Claro. En la transición. Y después empezaron a colocar militantes, tanto el radicalismo, el peronismo con Menem, después el kirchnerismo, pero nunca lograron contrabalancear lo que significaba esa suerte de aparato independiente y le fueron dando autonomía, se fueron sirviendo de esa estructura. Alimentando el monstruo. Exactamente, porque la CIDE, en lugar de dedicarse al espionaje de delitos complejos o de delitos contra los intereses de la República, desde el exterior, por ejemplo, empezó a hacer otro tipo de operaciones, fundamentalmente aupada en que es una caja negra con muchísimos recursos, que, entre otras cosas, mira, se pueden contar cantidad de hechos, pero yo te voy a registrar dos. En el 98, una de las primeras investigaciones que hizo la revista 23, en aquel entonces dirigida por Jorge Lanata, hablaba de los sobres que recibía en los jueces federales. Es decir, ahí empezó, en el final del menemismo, la operación y la relación entre la CIDE y el fuero federal. ¿Y sabés cómo saltó esa investigación? En un juicio de divorcio, la mujer de un juez federal dice: a mí me tienen que dar más plata porque mi marido no cobra, me acuerdo que eran 5.000 pesos. Me tienen que pagar por lo menos 10.000, porque él cobra 5.000 por juez y 5.000 por la CIDE. La CIDE, que en ese momento estaba manejada por Anzorregui. Apenas un detalle de cómo ya operaba judicialmente. Y después, claro, aparte se habla del uso político en el sentido de el espionaje contra opositores políticos o incluso periodistas. La cuestión de decir, la CIDE es el fantasma, el monstruo, pero este mismo gobierno le amplió el presupuesto en forma exponencial. A eso iba, todos los gobiernos lo fueron usando. Te doy apenas un detalle del 98, porque ahí empieza la relación con la justicia federal y es muy importante este dato, porque la crisis que se desata ahora tiene que ver con eso. Y el otro dato interesante es durante el kirchnerismo. Cuando Vélez, lo veíamos recién, se tiene que ir, el ministro de Justicia tenía un proyecto, fíjate vos, de reforma del fuero federal. Él después dice que la CIDE termina boicoteándolo y se tiene que ir en una acción desesperada. Muestra la imagen de un agente, algo que está penado por la ley, pero a la hora de elegir ahí, el gobierno no elige Vélez, elige Jaime Estiuso. Después podemos discutir qué significa Estiuso, pero entre los agentes orgánicos que trabajaban para la CIDE y que hacían todo este tipo de operaciones, se elige. Por eso, más allá de la responsabilidad sobre lo de Nisman, que obviamente hay que trabajar y mucho, y ojalá que la justicia le pueda dar a la sociedad una respuesta contundente y clara, lo cierto es que la CIDE durante 10 años fue manejada por el kirchnerismo.